Aquí estamos ya para nuestro último panel, nuestra última charla en nuestro evento de desarrollo sustentable. Me acompaña Silvina Oberti, que es gerente del Departamento de Sustentabilidad y Transición Energética de YPF. Está acá con nosotros. Silvina, un gusto que puedas venir a contarnos un poquito cómo está la empresa líder del mercado. Digamos, la transición energética es un tema fuerte para la industria petrolera y bueno, por ser YPF lo que representa, me gustaría que nos pongas un poquito en el mapa, ¿no? De dónde estamos y hacia dónde vamos en esta materia. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a vos y al cronista por invitarnos y darnos la oportunidad de contar un poco hoy sobre este tema. A mí, más allá del tema de la transición energética, que por supuesto es el foco de la sustentabilidad para una empresa como YPF, me gustaría contar que para nosotros el tema de la sustentabilidad y sobre todo enfocada en el triple impacto, es un eje, ¿no? Un eje de la estrategia de negocio, un eje que está integrado en la estrategia de negocio y por eso un poco no hablamos de dos estrategias en paralelo o en simultáneo, sino de una sola estrategia de negocios que tiene 4 prioridades vinculadas a la sustentabilidad, muy enfocadas, por supuesto, en el triple impacto, de las cuales 2 tienen mucho que ver con el medio ambiente, ¿no? Y si bien es cierto que son las prioritarias para la agenda de hoy de una empresa energética, las vinculadas al ambiente y al clima y a la transición energética, por supuesto hay otras prioridades que también son sumamente relevantes y que hacen total sentido con el motivo de este panel que ha transcurrido durante el día de hoy, que tiene que ver con la responsabilidad de triple impacto de las compañías, ¿no? Nosotros tenemos como empresa energética una responsabilidad ambiental, pero también una responsabilidad social y también una responsabilidad económica. Y en ese sentido, una empresa energética sobre todo como YPF, cuyo propósito es convertir recursos naturales en energía para las personas, para todos los argentinos y también para el desarrollo del país, tiene una vocación, un compromiso con lo económico, con la generación de empleo, con la generación de riqueza para el país, con lo social, para con las personas, para con todas aquellas que podamos emplear, con el empleo indirecto que podamos generar y por supuesto con lo ambiental que viene a cuento específicamente de la transición energética que vos mencionabas. Es así, es que creo que, como bien marcabas, en una estrategia de negocios hoy no se puede subdividir la búsqueda de ese triple impacto. No podemos dejar de hacer acciones, por decirlo así, que miren lo social, en las que YPF trabaja y trabaja mucho, sin tampoco dejar de lado lo que tiene que ver con, bueno, ser más eficiente también en la producción, que eso es algo que tal vez demanda una atención mucho más inmediata, ¿no? Porque es lo que haces hoy como negocio. Y al mismo tiempo, bueno, tenés que ocuparte del ambiente y de qué haces con lo que dejan tus residuos de producción. Si querés, me gustaría que un poco pasemos a mirar qué es lo que hacen en materia de petróleo y gas, como dicen, bueno, a ver, focalicemos en cómo hace hoy YPF más eficiente una producción que es crítica para la economía. Exacto. Bueno, lo primero es que tenemos que seguir produciendo, ¿no? En el contexto que estamos. Más todavía en esta coyuntura, exacto, de tanta demanda. Exactamente, y eso es un desafío, ¿no? Y seguir produciendo para generar acceso a energía que sea segura y que sea asequible, o sea, que pueda estar disponible para los ciudadanos y que al mismo tiempo sea eficiente en términos de costos, para que sea sostenible y también en emisiones de carbono, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Y en ese sentido tenemos un camino trazado, una vocación de ir avanzando que tiene que ver con este desafío de la acción por el clima o de la transición energética, que tiene como primera tarea, como primer paso, pero no como único paso, y si querés después hablamos del resto de los componentes, en hacer más eficiente en términos de emisiones de carbono esa producción de oil and gas que tenemos. La mirada amplia es la transición energética hacia energías renovables o nuevas energías que vayan surgiendo y el foco hoy es cómo hacemos más eficiente esta primera etapa que tenemos del oil and gas, cómo seguimos produciendo el oil and gas
que por una ventana de tiempo importante va a seguir siendo muy relevante, con menos emisiones de carbono. En ese sentido, tenemos un programa corriendo desde hace varios años, muy enfocado en hacer más eficientes nuestras operaciones, tanto del upstream, es decir, de la producción de petróleo, como del downstream, es decir, la refinación de petróleo para convertirla en combustibles y en lubricantes, y el foco básicamente es alcanzar nuestros targets, nuestras ambiciones de reducción de emisiones de kilos de CO2 por cada unidad producida que nosotros tenemos. En ese sentido, en 2017 habíamos puesto un objetivo de reducir en 10% la intensidad de emisiones de carbono de nuestra producción total de YPF en todos nuestros negocios a 2023. En 2021 pudimos dar la buena noticia de que logramos ya un 14% de reducción de esa intensidad, es decir, superamos nuestras propias ambiciones, y hoy nos estamos planteando precisamente nuevas ambiciones que van a ser confirmadas en junio o a mediados de año, cuando nosotros podamos hacer el release del nuevo plan de negocios de la compañía, pero que ya tiene ambiciones renovadas y que están muy en línea con los compromisos de descarbonización que ha tomado el país en sus NDC después de la COP o en el marco de la COP26, y que están en línea también con lo que están trabajando el resto de las compañías de energía a nivel internacional. Por lo tanto, vamos a hacer un compromiso adicional de reducción de emisiones de operaciones que van a ir en el orden de un 30% en más, en menos, y que además van a incorporar objetivos vinculados a routine flaring y a un 30% de emisiones de metano, que son los compromisos que básicamente ha tomado Argentina como país. De manera que la producción de petróleo y gas que sigamos impulsando permita brindar la energía que el país necesita y al mismo tiempo cumplir con los compromisos ambientales que Argentina está tomando a nivel internacional. ¿Podrías darnos algún ejemplo de alguna acción que, por ejemplo, se traduzca en esta búsqueda de reducción de emisiones? Sí. Por ejemplo, claro. qué sé yo, transporte de combustible, o en qué rubros focalizan para poder llegar a una meta tan ambiciosa, ¿no? Sí, perfecto. Mira, en el caso de la reducción de emisiones vinculadas al oil and gas, el foco está específicamente en la eficiencia energética y en la reducción básicamente de venteos de metano, ¿no? En el caso de la eficiencia energética, uno puede incorporar un montón de acciones que hacen que utilices menos energía para producir y por lo tanto generes menos emisiones. Una muy importante es qué proporción de energía renovable, con qué proporción de energía renovable abasteces tus operaciones. En nuestro caso, por ejemplo, para fin de año, para el último Q del año pasado, logramos un 37% de abastecimiento de fuente de energías renovables del total de energía eléctrica que nosotros le compramos al sistema. Y eso gracias también a la producción que nosotros generamos a través de YPF Luz. Porque ese es otro componente muy importante. Me estabas dando el pie a la próxima pregunta. Claro, exacto, porque hablamos del componente de la descarbonización de la producción de oil and gas, pero hay otras acciones que estamos haciendo para reducir las emisiones de carbono de la compañía. Una tiene que ver con impulsar un negocio rentable de energías renovables y de energía eléctrica térmico eficiente, ¿no? En ese caso, la compañía, la subsidiaria de YPF, que además tenemos en sociedad con General Electric, porque el 75% es de YPF y el resto de la otra compañía, digamos, el compromiso que tenemos es seguir creciendo en la producción de renovables. Hoy somos líderes en el Mater y la segunda empresa a nivel nacional en producción de energía renovable. Tenemos un plan para seguir creciendo, tenemos una capacidad instalada de 400 megawatts con 3 parques eólicos en funcionamiento y uno nuevo que se está lanzando ahora, en este caso solar, en Jujuy. Pero además de esto, tenemos otra línea de trabajo muy importante que tiene que ver con las nuevas energías y con las nuevas soluciones energéticas. En este caso, la compañía de YPF o del grupo YPF que aborda el trabajo se llama YTEC, YPF Tecnología. Es una sociedad en conjunto con el CONICET, es decir, con el centro de investigación más importante de la Argentina,
Es en este momento el centro que más está invirtiendo y más está desarrollando en términos de investigación aplicada en Argentina, con inversiones que son similares o están a la altura de compañías de rango internacional. Y ahí tenemos como dos grandes líneas, ¿no? Una, las nuevas soluciones tecnológicas que pueden ser la captura, el almacenamiento y el reuso de carbono para poder hacer compensación o abatimiento de las operaciones de oil and gas, mientras tengamos esa ventana de producción, y la otra tiene que ver con nuevas energías. En el caso de ITEC, por ejemplo, está trabajando en el consorcio del hidrógeno, lanzado hace más de un año, con más de 30 empresas a nivel nacional, que está trabajando precisamente en cómo desarrollar esa tecnología y cómo desarrollar el mercado del hidrógeno para Argentina, incluso con vistas a una potencial exportación, porque como sabés, en el mundo ese mercado está creciendo y puede ser una solución para industria o para transporte pesado. YPF a través de ITEC está participando, digamos, da un apoyo o está participando con intención de entrar potencialmente a la producción de hidrógeno como combustible. En este caso, en este momento está liderando el consorcio del hidrógeno, Okay. ¿no? Que además está funcionando en el marco del Consejo Económico y Social, que tiene en marcha también el Gobierno Nacional. Está liderando, pensando en cómo desarrollamos las nuevas tecnologías. Pero, por supuesto, una de las líneas importantes que YPF tiene siempre en mente en su plan de negocio es explorar nuevas alternativas, nuevas oportunidades que brinda la transición energética para desarrollar nuevos negocios, ¿no? Con lo cual, eso, digamos, es una ventana que siempre está abierta. Lo mismo pasa con el litio, que es la tecnología, es el recurso, es el gran habilitador para las renovables, para poder, de alguna manera, apuntalar esa limitación que hoy tienen las renovables vinculada a la poca disponibilidad de almacenamiento en las baterías. Ahí también hay una oportunidad de desarrollo de negocios que YPF está avanzando con el lanzamiento reciente de YPF Litio, en el que se va a poner a trabajar de manera potente, pero además, de alguna manera, eso permite que se impulse el desarrollo de las renovables. Bueno, lo que mencionabas, YPF a través de YPF Luz tiene un protagonismo muy fuerte dentro de ese desarrollo y entiendo que parte de los objetivos que se plantearon de reducción de emisiones tienen que ver con la posibilidad también de utilizar más de esas fuentes para alimentarlo, para alimentar todo lo que es la operatoria de la compañía, ¿no es cierto? O sea, Sí, para llegar a ese exacto. 30% de objetivo me parece que es como la idea es hacerlo sustentable y circular para Exacto. mantenernos en los términos de nuestro día. Exacto. Me decías, bueno, el litio también es una de las acciones con las que están enfocadas. Y en términos de descarbonización, que es otro foco que trabajan mucho, un poco por qué lado están yendo. En términos de descarbonización, básicamente esas tres líneas que te contaba. Cómo bajamos las emisiones del oil and gas, de la producción, cómo impulsamos el negocio de renovables, ¿sí? Tanto para abastecimiento propio como para poner a disposición de otros clientes energías más bajas en carbono, la investigación y desarrollo en nuevas fuentes de energía y en nuevas tecnologías. Y una cuarta que tiene que ver con cómo ponemos a disposición de nuestros clientes productos más bajos en carbono. Un ejemplo muy práctico y que todos podemos entender porque lo consumimos en el día a día es cómo ponemos a disposición de nuestros clientes combustibles más bajos en azufre, combustibles de mejor calidad. Eso implica que combinado con los nuevos motores, por cada litro que consumas, primero que el consumo es más eficiente, ¿no? Pero Sí, por claro. cada litro que consumas, la emisión de lo que se llama Scope 3, es decir, las emisiones que se generan por el uso de esos productos, en el caso de cada cliente, van a ser menores. Entonces también es importante todo ese trabajo que estamos iniciando, no solo para trabajar de manera directa con los clientes, con los consumidores finales, sino también con nuestra cadena de valor, pensando, por ejemplo, en cómo optimizamos nosotros la reducción de emisiones en todo lo que tiene que ver con nuestra cadena logística, que es sumamente importante. Esos serían los productos Infini, básicamente, que tienen como Exacto. esa capacidad de generar una menor emisión de gases. Exacto. Bueno,
también como planteamos, el triple impacto no tiene que ver solamente con lo ambiental, sino también con lo social. ¿Por dónde está un poco hoy la acción de YPF? O sea, YPF tiene un nivel de inversión social muy alto, básicamente también por una cuestión de escala, o sea, por lo que es una compañía del volumen y de la importancia de YPF, me llama la atención, ¿no es cierto? No son números chicos como de repente puede tener otra compañía de otro sector. Me parece que estuviste leyendo nuestro reporte de Sí, sustentabilidad. hice mi trabajo. Contanos un poco dónde está Bueno, asignado esos objetivos y cómo, a través de qué proyectos. sí. El tema de la responsabilidad social lo tenemos como encarado en dos grandes ejes, ¿no? Uno, el interno, el primero, que tiene que ver con cómo trabajamos el tema con nuestros colaboradores, ¿no? Cómo trabajamos de cara para adentro, y ahí siempre en términos de sustentabilidad lo más importante es que nosotros seamos conscientes y asumamos los riesgos que tiene cada industria, ¿no? Y en el caso de la industria de la energía tiene importantes riesgos que por supuesto se mitigan, se evitan, se mitigan, se gestionan, pero tiene ciertos riesgos, con lo cual al tope de las prioridades está la salud y la seguridad de las personas, eso es lo más importante, y por supuesto también el desarrollo y la gestión del talento, y ahí muy importante el tema de la equidad de género, de la diversidad y cómo impulsamos el rol de la mujer en una industria que históricamente ha sido masculina. Rato, exactamente. ¿No? La industria acá tiene una Sí, porción de masculinidad muy alta. Exacto. Así que ahí estamos muy enfocados en trabajar ese tema y un equipo específico de diversidad que lo trabaja. Y el otro capítulo sumamente importante es el capítulo para afuera, ¿no? O sea, cómo nosotros nos relacionamos con las comunidades donde operamos. YPF es una compañía que tiene a nivel nacional un despliegue enorme, todos sabemos, todos hemos visto en algún lugar una estación de servicio, estamos desde Jujuy a La Quiaca hasta Ushuaia, todo a lo largo y a lo ancho del país, y en ese sentido a nosotros nos permite estar muy presente en todo el país. Pero además tenemos una agenda muy importante con aquellas comunidades del sur de la Patagonia donde nosotros desarrollamos nuestras operaciones de upstream, ¿sí? Que es ahí donde nosotros vamos a buscar los recursos que son de todos los argentinos y que la empresa, digamos, de alguna manera trabaja para convertir en recursos y en energía para devolverlos al país. Entonces ahí tenemos un trabajo de inversión social muy fuerte que probablemente nunca sea suficiente, siempre tiene un desafío adicional, pero que se toma con mucho compromiso, y ahí lo encaramos como en dos líneas. Por un lado, las acciones que hace la propia compañía con su área de inversión social, muy articulado con los municipios, con las provincias, por supuesto, pero sobre todo con los municipios, porque son los que están más cerca del sentir de la gente. Y el otro trabajo importante que tenemos es con Fundación YPF, claro, que está trabajando desde hace muchos años en dos grandes líneas. Una es la educación para la energía y la otra tiene que ver con el desarrollo sostenible de comunidades, ¿no? Hay un trabajo que a mí me parece realmente sumamente relevante y que tiene que ver en materia de educación con el tema de oficios, de profesiones, si querés, más técnicas, ¿sí? Que es cómo ayudamos a que todos aquellos que viven en los lugares donde nosotros trabajamos, puedan integrarse a trabajar de una manera, si querés, relevante, potente, que les signifique a ellos un desarrollo de su propio talento en la industria y en la compañía. Y por eso enfocamos tanto en profesiones técnicas vinculadas al oil and gas, a la energía en general, a las energías renovables, y también tenemos algunos componentes vinculados a la capacitación en profesiones técnicas de las industrias más locales o más regionales que tienen las localidades y que impulsan un poco la diversificación de la cuestión económica, ¿no? Silvina, para redondear nuestra charla, nos queda también una cuestión que es importante para la industria, que tiene que ver con el cuidado, el circuito completo de lo que yo llamo el cuidado ambiental, ¿no es cierto? Que tiene que ver con agua, suelo, residuos, Sí. y en eso también YPF tiene como una gran tarea desarrollada. Me gustaría un poco que nos termines contando un poco cómo se ven hoy sobre esa asignatura que siempre es sensible para el sector. Sí,
Sí, definitivamente es una asignatura sensible para el sector, el cuidado del ambiente en todo su sentido, empezando por la mitigación de los riesgos que nosotros podemos generar, Ujú. con el cuidado, por supuesto, del agua, de los residuos que generamos y como residuo también el de las emisiones de carbono, pero también con las oportunidades que nosotros tenemos de ayudar a fortalecer los sistemas ecológicos y la biodiversidad de los lugares donde nosotros estamos presentes, ¿no? Es decir, tenemos como dos líneas de trabajo. Una, todo lo que tiene que ver con los estudios ambientales, las líneas de base, los planes de mitigación de impacto en las operaciones donde nosotros operamos. Y por otro lado, aquellas oportunidades que nosotros encontramos para fortalecer esos ecosistemas, incluso con una mirada de economía circular. Ahí hay un proyecto que nosotros trabajamos con la provincia de Neuquén, de la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Es un proyecto de triple impacto, o sea, no está pensado solamente desde el punto de vista de lo ambiental, que es un proyecto de forestación. Tenemos un proyecto desde hace 30 años con la provincia de Neuquén, con Corfone, la Corporación Forestal Neuquina, con una plantación hoy de 7.000 hectáreas de árboles, básicamente pensados para la industria forestal, pero también hay un componente de nativas que hace más al componente ambiental y que lo que hace es estimular, impulsar la industria forestal en la zona con capacitación para familias que viven en ese lugar y que pueden vivir de la industria forestal y que al mismo tiempo nos permite hacer una especie de cierre de círculo vinculado no solo a la captación adicional de emisiones de carbono que hace esa forestación, sino que además nos permite, por ejemplo, hacer ladrillos ecológicos para construir casas. Increíble. Mientras te escuchaba, pensaba todo lo que representa el accionar de una compañía del volumen y el tamaño de YPF, cuando uno se pregunta que además de su objetivo específico, y es, como vos bien lo marcaste, proveer y abastecer al mercado de energía en tiempo y forma, digamos, y de manera sustentable, es como todo lo que avanza hacia el costado, ¿no? Porque lo que mencionabas recién te da la idea de que es una compañía que tiene que preocuparse por las dimensiones de su impacto de una manera como no lo hace otra empresa normal, porque la industria petrolera tiene como esta particularidad, ¿no es cierto?, que tiene que generar un equilibrio y un balance entre lo que hace y lo que le demanda su entorno. Silvina, te agradezco mucho por habernos un poco puesto al día con todo lo que desarrolla YPF como empresa líder del mercado, porque es un espejo para todas las empresas que tienen forzosamente que mirarse en él, y para nosotros también para saberlo. Así que gracias por haber estado acompañado en nuestro evento de desarrollo sustentable. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todos.